Nunca olvidaré aquella mañana. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa, tan densa que parecía que la mansión respiraba junto con ella. El silencio era tan profundo que se podía escuchar hasta el murmullo del viento entre los rosales del jardín. Fue justo ese día cuando la calma del lugar se quebró para siempre. Alejandro Santoro, el dueño de la mansión, observaba desde el balcón del segundo piso con una taza de café entre las manos. Era un hombre alto, fuerte, de mirada intensa y voz grave. Todo en él imponía respeto. Su sola presencia bastaba para que los empleados bajaran la mirada al cruzarse con él. Tenía 40 años y una fama que lo precedía. Un hombre sin corazón, incapaz de amar, acostumbrado a que todo y todos le obedecieran sin hacer preguntas. Su vida estaba hecha de órdenes, negocios y silencio. Nada lo sorprendía, nada lo conmovía hasta ese día. El jardinero, don Ramón, le había mencionado hacía una semana que su sobrina vendría a visitarlo desde el pueblo. Alejandro apenas había escuchado. No le interesaban las visitas, ni los rostros nuevos. Pero cuando el viejo coche del jardinero cruzó los enormes portones de hierro, algo extraño ocurrió dentro de él. Ella bajó del carro con una pequeña maleta en la mano. Era una joven delgada, de piel clara y ojos tan limpios que parecían reflejar el alma. Tenía 19 años y su vestido sencillo de color crema se movía con la brisa como si fuera parte del viento. Caminaba con pasos suaves, casi tímidos, y cada gesto suyo tenía algo de pureza, algo que Alejandro no había visto jamás. Desde la terraza, él la observaba en silencio, sin entender lo que le pasaba. Su respiración se volvió más lenta. Su pecho se agitó como si una fuerza invisible lo estuviera presionando por dentro. Sintió calor, rabia, deseo, miedo, todo al mismo tiempo. Era como si dentro de él despertara una fiera dormida, algo salvaje, prohibido. ¿Quién es ella?, preguntó con voz baja sin despegar la mirada. «Elisa, mi sobrina, señor», respondió don Ramón, limpiándose las manos con un trapo viejo. «¿Cuántos años tiene?», insistió Alejandro. «19, señor, es apenas una muchacha». El millonario guardó silencio, pero sus ojos decían todo. Había algo en esa inocencia que lo atraía como un imán. Algo puro, intocable, y por eso mismo irresistible. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro no podía cerrar los ojos. Caminaba por los pasillos oscuros de la mansión como un hombre perdido, tratando de entender qué era eso que sentía. No era solo deseo, era una necesidad extraña, casi dolorosa, como si el destino le hubiera puesto frente a él algo que jamás debió desear. La mañana siguiente, cuando la vio caminar descalza por el jardín, riendo suavemente mientras ayudaba al tío a regar las plantas, supo que estaba perdido. Su corazón, ese corazón que él creía muerto, latía de nuevo, y lo hacía con tanta fuerza que le dolía. Elisa levantó la vista y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Ella sonrió tímida, y Alejandro sintió un estremecimiento tan profundo que tuvo que apartar la vista. Fue ahí cuando lo entendió. Por primera vez en su vida, no era él quien tenía el control. Era ella, esa muchacha inocente, con su mirada tranquila y su sonrisa limpia. Había desatado dentro de él algo que no sabía cómo detener. Y esa misma noche, bajo el cielo oscuro, Alejandro juró en silencio que la tendría cerca, sin importar lo que costara, porque había algo entre ellos que no se podía negar, algo que ya estaba escrito, mucho antes de que ella cruzara las puertas de esa mansión. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa para Alejandro. Desde aquella mañana en que vio a Elisa por primera vez, nada volvió a ser igual dentro de él. Intentaba seguir su rutina, reuniones, llamadas, contratos, decisiones, pero su mente ya no le pertenecía. Cada pensamiento terminaba regresando a ella, a su voz suave, a su risa inocente, a la forma en que el sol tocaba su cabello cuando caminaba entre las flores del jardín. Era como si la vida de pronto se hubiera llenado de colores que él nunca había notado antes.
Elisa no tenía idea de lo que despertaba en aquel hombre. Ella se comportaba con la misma dulzura de siempre. Ayudaba a su tío en el jardín, limpiaba las hojas secas, cantaba bajito mientras regaba las plantas. Su inocencia era un refugio, y Alejandro la observaba desde lejos, sintiendo algo parecido a la culpa, pero al mismo tiempo, un deseo tan fuerte que lo hacía temblar por dentro. Por las noches, él caminaba por los pasillos oscuros de la mansión y se detenía frente a la ventana que daba al patio trasero. Desde ahí podía verla, sentada junto a una lámpara pequeña, leyendo un libro viejo o bordando algo entre sus manos. No sabía por qué hacía eso. No era propio de él, pero no podía evitarlo. Cada movimiento de ella lo hipnotizaba. Cada sonrisa suya lo enloquecía un poco más. «Señor Santoro», le dijo una tarde el jardinero mientras podaba las rosas, «mi sobrina estará aquí unos días más, pero pronto regresará al pueblo. Solo vino a descansar, nada más». Alejandro apretó los puños. No respondió de inmediato. Una sensación amarga lo atravesó, como si esas palabras hubieran encendido una alarma dentro de él. «Regresará al pueblo». Esa idea le quemaba por dentro. No sabía por qué, pero la sola posibilidad de que ella se marchara lo llenaba de rabia y miedo. Esa noche, el silencio en la casa se volvió insoportable. Alejandro bajó a la biblioteca con una copa de vino en la mano. Intentaba distraerse, pero el eco de la voz de Elisa sonaba en su cabeza como una melodía que no podía olvidar. De repente escuchó risas afuera. Se asomó por la ventana y la vio. Ella estaba en el jardín, descalza, caminando entre las flores con una linterna pequeña. El aire movía su vestido y la luna iluminaba su piel con una suavidad casi irreal. Fue un instante, pero bastó para que Alejandro sintiera algo dentro de él romperse. Dejó la copa sobre la mesa, respiró hondo y salió. El viento era fresco y cada paso que daba hacia ella parecía llevarlo más allá de lo permitido. Cuando llegó a unos metros, Elisa se dio vuelta. Sus ojos se encontraron. «¿No puede dormir?», preguntó ella con una sonrisa tímida. Alejandro la miró y su voz salió casi en un susurro. No desde que llegaste a esta casa». Elisa bajó la mirada confundida. No entendía qué significaban esas palabras. Él dio un paso más, despacio, intentando controlarse. Podía sentir el aroma de su cabello, la suavidad de su respiración, el temblor en sus manos. «Debería volver adentro, hace frío», dijo ella con inocencia. Alejandro asintió, pero no se movió. Su corazón golpeaba fuerte. La distancia entre ellos era pequeña, pero bastaba para que el aire se volviera espeso, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. Ella dio un paso atrás, nerviosa, pero tropezó con una piedra y él la sostuvo con firmeza antes de que cayera. Sus manos se encontraron. El tiempo se detuvo. Elisa alzó la vista y por primera vez vio algo diferente en los ojos de ese hombre. Ya no era el patrón severo que todos temían. Era alguien herido, vulnerable, atrapado entre el deseo y la culpa. Alejandro la soltó con cuidado, pero su voz tembló cuando habló. «Perdóname. No fue mi intención asustarte». Ella sonrió levemente, aunque su corazón también latía rápido. «No me asustó, señor. Solo no estoy acostumbrada a que alguien me mire así». Alejandro no supo qué responder. Y sin decir más, se dio media vuelta y regresó a la mansión con pasos firmes, pero el pecho encendido. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sabía que debía detenerse. Pero esa noche, al acostarse, solo pudo pensar en una cosa, que su vida entera se había dividido entre antes y después de conocerla. El amanecer llegó con el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada. Elisa despertó temprano, como todos los días, para ayudar a su tío en el jardín, pero esa mañana algo dentro de ella era distinto. Su pecho latía con fuerza y no sabía por qué. Cada vez que recordaba la mirada del señor Santoro, su cuerpo se estremecía. No entendía qué le pasaba, solo sabía que algo en su interior había despertado, algo que la asustaba y al mismo tiempo la atraía. Alejandro, por su parte, llevaba horas sin dormir.
No podía quitarse de la mente el momento en que la sostuvo entre sus brazos, el aroma de su piel, la suavidad de sus manos, la inocencia en sus ojos. Todo eso lo había dejado marcado. Se decía a sí mismo que debía controlarse, que no podía permitir que una muchacha tan joven alterara su mundo. Pero cada vez que intentaba convencerse, el recuerdo de ella lo vencía. Durante el desayuno, Alejandro bajó con el rostro serio, intentando ocultar su agitación. Elisa estaba allí, sirviendo café con una sonrisa tímida. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron un impulso de apartar la vista, como si guardaran un secreto. El jardinero, ajeno a la tensión, hablaba animadamente sobre las flores que habían brotado esa semana. Pero Alejandro apenas lo escuchaba. Solo podía pensar en ella, en la manera en que sus dedos temblaban al sostener la taza, en la curva suave de su cuello cuando bajaba la cabeza, en esa inocencia que parecía retarlo sin decir una palabra. Después del desayuno, Alejandro salió a caballo por los campos que rodeaban la propiedad. Necesitaba aire. El viento golpeaba su rostro mientras galopaba, pero ni siquiera eso lograba calmar la tormenta que sentía dentro. «¿Qué me pasa?», murmuró entre dientes. Ella es solo una niña, pero en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando regresó, la vio a lo lejos junto al lago, recogiendo flores silvestres. El sol iluminaba su cabello y el reflejo del agua la envolvía en una luz dorada. Se quedó observándola en silencio. No podía moverse, no podía respirar. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para que él la mirara. Elisa lo notó. Se giró lentamente y lo vio de pie, con la mirada fija en ella. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era algo más, algo desconocido, profundo. Alejandro caminó hacia ella sin decir una palabra, con paso firme pero contenido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el silencio entre los dos se volvió tan intenso que hasta el viento pareció callar. «¿Te gusta este lugar?», preguntó él con voz baja. «Sí, es hermoso», respondió ella sin levantar del todo la mirada. «Yo vengo aquí cuando necesito pensar», dijo Alejandro, y luego tras una pausa añadió. «Pero últimamente, cuando pienso, tú siempre estás en mis pensamientos». Elisa se quedó inmóvil. No supo qué responder. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No era capaz de entender del todo lo que sentía, pero había algo en la forma en que él la miraba que le hacía perder el aliento. «No debería decirte esto», continuó Alejandro bajando la voz, «pero tu presencia me ha cambiado. No duermo, no me concentro. Hay algo en ti que me desarma». Elisa dio un paso atrás, confundida. «Señor, yo no entiendo». «No tienes que entender», susurró él con un tono que mezclaba ternura y desesperación. «Solo quiero que sepas lo que me pasa». El silencio los envolvió de nuevo. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del agua, y por un instante ambos quedaron atrapados en esa especie de hechizo. Alejandro se acercó un poco más, pero se detuvo antes de tocarla. Podía sentir el calor de su piel a solo centímetros de distancia. Elisa respiraba rápido, su rostro estaba encendido y sus ojos brillaban entre el miedo y la curiosidad. En ese momento, don Ramón apareció a lo lejos, llamando a su sobrina. Elisa se apartó enseguida, como si despertara de un sueño, y corrió hacia su tío. Alejandro se quedó ahí, mirando el vacío, con el corazón ardiendo y las manos temblando. Sabía que debía alejarse, sabía que lo correcto era mantener la distancia. Pero cada vez que intentaba hacerlo, más se hundía en ese sentimiento prohibido. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Alejandro se miró al espejo de su habitación. El reflejo que vio no era el del hombre poderoso y frío de siempre. Era el de un hombre derrotado por algo que nunca creyó posible, el amor. Un amor que nacía en silencio, pero crecía como fuego, quemando todo a su paso. Y aunque sabía que ese fuego podía destruirlo todo, en el fondo no quería apagarlo. La lluvia había durado 3 días seguidos. La mansión se mantenía en silencio, envuelta en una atmósfera fría, con el sonido del agua cayendo sobre los ventanales.
Elisa pasaba las tardes leyendo en el salón principal, mientras el fuego de la chimenea iluminaba su rostro. Alejandro la veía de lejos, fingiendo leer el periódico o revisar papeles, pero la verdad era que no podía apartar la mirada de ella. Era extraño. Cada día que pasaba su presencia lo perturbaba más, pero también lo hacía sentir vivo. La casa que antes le parecía vacía y sin alma, ahora tenía luz, tenía un sentido. Y esa luz tenía nombre: Elisa. El jardinero, don Ramón, empezaba a notarlo. Veía cómo su patrón se detenía más de lo normal en el jardín, cómo sus ojos la seguían sin disimulo, cómo su voz se ablandaba cuando le hablaba. Una tarde, mientras ambos estaban en el cobertizo, don Ramón rompió el silencio. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal y deja tu like. Compártela con esa persona especial que te hace sentir algo parecido a esto. Y cuéntame en los comentarios qué parte te ha hecho suspirar. Señor Santoro, dijo con tono serio, usted ha sido bueno conmigo y yo siempre le he sido leal, pero debo decirle algo. Alejandro lo miró, sin apartar las manos del escritorio. Diga lo que tenga que decir. Mi sobrina, Elisa, es una muchacha buena, inocente, no está acostumbrada a este tipo de vida, ni a los ojos de un hombre como usted. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro respiró hondo y respondió con voz grave. No pienso hacerle daño, Ramón. A veces no hace falta querer hacerlo, señor, replicó el jardinero. Hay sentimientos que destruyen sin quererlo. Alejandro no respondió. El jardinero bajó la cabeza, tomó su sombrero y se fue. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire, clavadas en el pecho del millonario. Esa noche, sin saber por qué, Alejandro decidió hacer algo que no solía hacer. Invitó a cenar a los empleados. Una cena sencilla para agradecer su trabajo, dijo él, aunque en realidad lo hacía solo por verla. Cuando cayó la noche, el comedor estaba iluminado por decenas de velas. El aroma del vino tinto se mezclaba con el de las flores frescas. Elisa llegó vestida con un sencillo vestido azul que le había prestado su tía. Sus manos temblaban ligeramente y su mirada buscaba disimular el nerviosismo. Alejandro, al verla entrar, se quedó sin palabras. Nunca antes la había visto tan hermosa. Su cabello suelto caía sobre los hombros y sus ojos brillaban con la luz de las velas. Por un momento el mundo desapareció para él. Solo existía ella. Durante la cena todos conversaban con naturalidad, menos ellos dos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se volvía más denso. Elisa intentaba mantener la compostura, pero sentía el corazón golpearle el pecho con fuerza. No entendía por qué le costaba tanto mirarlo, sin sentir un calor extraño recorrer su cuerpo. Alejandro, por su parte, hacía todo lo posible por controlar su deseo. Sabía que cada palabra, cada gesto podía traicionarlo. Y sin embargo, cuando ella sonrió tímidamente al agradecerle por la invitación, sintió que perdía el control por completo. Después de la cena, los empleados se retiraron poco a poco. Solo quedaron ellos dos en el comedor. La lluvia seguía cayendo afuera, y el fuego de la chimenea iluminaba las paredes con un resplandor cálido. ¿Te gustó la cena?, preguntó él rompiendo el silencio. Sí, fue muy bonita, señor, respondió Elisa con voz baja. No me llames señor. ¿Cómo quiere que le diga entonces? Llámame Alejandro. Ella sonrió nerviosa y el silencio volvió a cubrirlos. Él dio un paso hacia ella sin dejar de mirarla. Su respiración se volvió lenta, controlada, pero su mirada lo decía todo. No tienes idea de lo que causas en mí, Elisa, susurró. Elisa levantó la vista y se quedó quieta. Había algo en su voz, una mezcla de ternura y peligro. No supo qué decir. Solo sintió cómo su corazón se aceleraba, como el aire se volvía más pesado, como las palabras parecían sobrar. Alejandro se detuvo a pocos centímetros de ella, lo bastante cerca para sentir el perfume de su piel, el temblor de sus manos, el miedo en su mirada. Pero no la tocó, solo la miró, como si con eso bastara para confesar lo que no podía decir con palabras. Deberías descansar, dijo al fin apartándose despacio. Sí, Alejandro,
respondió ella por primera vez pronunciando su nombre. Esa palabra en su voz lo desarmó por completo. Era como si el sonido de su nombre, dicho con tanta inocencia, encendiera dentro de él un fuego que ya no podría apagar. Cuando Elisa se alejó por el pasillo, Alejandro se quedó solo frente al fuego con la copa de vino en la mano. El reflejo de las llamas bailaba en sus ojos y una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Sabía que estaba cayendo en algo peligroso, algo que no debía sentir. Pero también sabía que por primera vez en su vida no quería resistirse. El día siguiente amaneció tranquilo, pero dentro de Alejandro todo era un caos. Había pasado la noche en vela, recordando la forma en que Elisa había dicho su nombre. Alejandro. Una sola palabra, pero dicha con esa voz dulce, inocente, lo había dejado sin respiración. Intentó concentrarse en el trabajo, pero los papeles frente a él eran solo excusas para no admitir la verdad. Pensaba en ella a cada minuto. Cada sonido en la casa, un paso, una risa, una voz, lo hacía reaccionar, como si su mente y su cuerpo estuvieran pendientes de ella sin poder evitarlo. Elisa, por su parte, también sentía algo que no comprendía. Desde la cena, su corazón latía diferente. No podía borrar de su mente la mirada de Alejandro, esa mirada que parecía desnudar su alma, que la hacía sentir miedo y curiosidad al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, empezó a preguntarse cómo era posible que una simple presencia pudiera alterar tanto su respiración. Esa tarde la lluvia regresó. El cielo se cubrió de nubes oscuras y un viento fuerte comenzó a soplar. Elisa ayudaba a su tío a cubrir las flores del jardín cuando un trueno hizo temblar la tierra. Don Ramón le dijo que entrara mientras él terminaba de asegurar las plantas. Ella obedeció, corriendo por el sendero empapado hasta llegar a la mansión. Dentro, la casa estaba vacía y silenciosa. Alejandro estaba en la biblioteca, de pie junto a la ventana, observando cómo la tormenta caía con fuerza. El fuego de la chimenea crepitaba, iluminando su rostro serio y sus ojos oscuros. Cuando Elisa entró, goteando por la lluvia, él se volvió sorprendido. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó acercándose de inmediato. «El tío me pidió que entrara. Comenzó a llover muy fuerte», respondió ella tratando de controlar su respiración. Alejandro tomó una manta del sofá y se la colocó sobre los hombros con cuidado. Sus dedos rozaron la piel de su cuello y un escalofrío recorrió a ambos. Ella levantó la vista y por un segundo el tiempo se detuvo. El sonido de la lluvia era el único testigo. Él la miraba fijamente sin decir una palabra. Y en esa mirada había de todo: deseo, ternura, confusión, miedo. Era una batalla entre lo que debía hacer y lo que su corazón le exigía. «Gracias», susurró ella rompiendo el silencio. Alejandro respiró hondo. «Deberías cambiarte o te vas a enfermar». «Estoy bien, de verdad». «No, no lo estás, ven». La llevó hasta el salón, donde el fuego ardía fuerte. Le ofreció sentarse frente a la chimenea para que se secara. El calor comenzó a envolverlos poco a poco, y la atmósfera se volvió más íntima, más densa. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó él de pronto, sin apartar la mirada. Elisa tardó en responder. «No lo sé. A veces pienso que sí, y otras veces…», calló bajando la vista. «Y otras veces…», insistió Alejandro dando un paso más cerca. «Otras veces no quiero que se aleje», susurró. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Esa confesión, tan inocente y sincera, rompió todas sus defensas. Se acercó un poco más, despacio, temiendo asustarla. Podía escuchar su respiración, oler el perfume de su piel mojada, sentir el temblor en sus manos. Elisa levantó la vista y sus ojos se encontraron otra vez. No había palabras, solo mirada. Miradas que lo decían todo. El fuego crepitaba y la luz de las llamas dibujaba sombras suaves sobre sus rostros. Alejandro levantó la mano lentamente y acarició una gota de agua que caía por su mejilla. Ella cerró los ojos sin moverse, dejando que ese gesto hablara por ambos. «No debería», murmuró él con voz ronca. «Lo sé», susurró ella, abriendo los ojos.
La tensión era tan grande que parecía que el aire iba a romperse. Alejandro dio un paso atrás, intentando controlarse, y dijo con voz firme: «Ve a descansar, Elisa, por favor». Ella asintió, pero antes de irse, se detuvo en la puerta. «No sé qué me pasa cuando estoy cerca de usted», dijo con honestidad, «pero no me asusta». Alejandro cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ella ya no estaba. Esa noche no pudo dormir. El recuerdo de su voz, su mirada, su inocencia, lo perseguía. Sabía que debía alejarla. Sabía que aquello que estaban haciendo entre ellos no tenía nombre, ni perdón, ni explicación. Pero cuando amaneció y vio desde la ventana a Elisa riendo bajo el sol que regresaba después de la tormenta, entendió la verdad que tanto temía admitir. No podía vivir sin verla. Y por primera vez aceptó que su destino ya no le pertenecía. El amanecer trajo una calma engañosa. Los rayos del sol entraban por los ventanales de la mansión, iluminando las cortinas y dibujando sombras suaves sobre el suelo de madera. Pero dentro de Alejandro nada estaba en calma. Había pasado la noche entera de pie, junto a la ventana, observando la lluvia caer y recordando cada palabra que Elisa había dicho antes de irse. «No me asusta». Esa frase le daba vueltas en la cabeza una y otra vez, como si fuera una promesa que no se atrevía a creer. Bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Elisa ya estaba allí, ayudando a su tío con la mesa. Su cabello suelto caía sobre los hombros, y su sonrisa, aunque discreta, tenía una luz que él no había visto en nadie. Cuando ella lo vio entrar, su respiración se detuvo por un instante. «Buenos días, señor Alejandro», dijo con timidez, intentando sonar natural. «Buenos días, Elisa», respondió él, evitando mirarla directamente. El jardinero notó algo en el aire, una tensión suave pero constante, como un hilo invisible que unía a esos dos mundos tan diferentes. Y aunque no dijo nada, su mirada preocupada lo decía todo. Durante el resto de la mañana, Alejandro trató de mantenerse ocupado. Revisó documentos, hizo llamadas, incluso salió a caballo por los terrenos de la hacienda, pero nada lograba distraerlo. En cada pensamiento, en cada respiro estaba ella. Elisa, mientras tanto, se encontraba en el jardín, bordando un pañuelo que había empezado días atrás. El sol la cubría con una luz dorada y el canto de los pájaros llenaba el aire. Sin darse cuenta, comenzó a pensar en él, en su voz firme, en su mirada profunda, en la manera en que su presencia la hacía sentirse nerviosa y a la vez protegida. Había algo en él que no podía explicar. Era peligroso, sí, pero también cálido. Y eso la confundía, la atraía, la asustaba, todo al mismo tiempo. Por la tarde, Alejandro regresó y la encontró sentada bajo el viejo roble, concentrada en su bordado. Durante unos segundos, solo la observó desde lejos. El viento movía suavemente su cabello y el silencio del lugar se volvió casi sagrado. Sin pensarlo, caminó hacia ella. Elisa levantó la vista y sonrió. «¿Le gusta el jardín, señor?», preguntó con esa inocencia que lo desarmaba. «Sí, pero hoy me gusta más que nunca», respondió sin apartar los ojos de ella. Ella bajó la mirada, sintiendo que sus mejillas se encendían. «A veces me pregunto qué piensa cuando me mira así», dijo Elisa sin levantar la vista. Alejandro se sentó a su lado, despacio, cuidando no asustarla. «Pienso que eres lo más puro que he conocido», susurró. «No diga eso», murmuró ella. «No soy nada especial». «Te equivocas. Desde que llegaste, nada en esta casa volvió a ser igual, ni en mí». Elisa levantó la mirada y lo vio. Sus ojos oscuros parecían decir lo que su voz callaba. Hubo un largo silencio entre ellos, tan intenso que el sonido del viento se volvió lejano. Alejandro quiso hablar, pero las palabras no le salían. Quiso alejarse, pero sus pies no respondían. Había algo más fuerte que su razón, algo que lo empujaba a quedarse ahí, junto a ella. «A veces tengo miedo», dijo finalmente Elisa. «No de usted, sino de lo que siento cuando está cerca». «Yo también tengo miedo», respondió Alejandro, «pero ya no sé si quiero seguir huyendo de él». Esa confesión los envolvió por completo.
Elisa respiró profundo, como si tratara de entender lo que su corazón le estaba gritando. Nunca había sentido algo así. No sabía si era amor o algo que iba más allá, pero era real. Entonces, una brisa fuerte movió las hojas del árbol y trajo consigo el aroma del jazmín. Por un momento los dos quedaron en silencio, viéndose, sintiendo. Elisa se levantó lentamente y Alejandro también. Estaban tan cerca que podían escuchar el latido del otro. No se tocaron, no hicieron falta las palabras. Solo se miraron, sabiendo que aquel instante marcaría sus vidas para siempre. De pronto, se escuchó la voz del jardinero llamando a lo lejos. «Elisa, ven, necesito tu ayuda». Ella dio un paso atrás, respirando agitadamente, y sin decir nada corrió hacia la casa. Alejandro se quedó bajo el roble, con el corazón latiendo con fuerza, la mirada fija en el horizonte. Sabía que había llegado al punto sin retorno, que ese sentimiento ya no podía ocultarse, que aunque el mundo entero se opusiera, ya no había forma de negar lo evidente. La amaba, y por primera vez en su vida, un hombre como él, frío, poderoso y solitario, comprendió lo que era amar hasta temblar. Los días siguientes fueron diferentes. En la mansión, el aire parecía más pesado, como si cada rincón guardara un secreto. Alejandro y Elisa intentaban comportarse como siempre, pero sus miradas los traicionaban. Cuando ella pasaba cerca, él contenía la respiración. Cuando él hablaba, su voz la hacía temblar por dentro. El amor que ambos negaban crecía en silencio, escondido entre las rutinas, los saludos, las tardes en el jardín. Era un sentimiento que ya no podían controlar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y pintaba el cielo con tonos dorados, Alejandro la encontró en la terraza regando las plantas. Ella estaba distraída y no lo vio acercarse. «Te mojarás otra vez si sigues jugando con el agua», dijo él con una leve sonrisa. Elisa se sobresaltó, pero al verlo, su expresión se suavizó. «Solo quiero que las flores vivan más», respondió bajando la mirada. Alejandro se acercó un poco más. «Tú haces que todo aquí viva más», dijo con voz baja. Elisa lo miró sorprendida. «No diga eso, señor». «Alejandro», corrigió él con suavidad. «Llámame por mi nombre como aquella noche». El silencio se volvió espeso. El viento movió su cabello y él, sin pensarlo, levantó la mano para apartar un mechón de su rostro. Elisa se quedó quieta. Sus ojos se encontraron y en ese instante el mundo pareció detenerse. Pero el sonido de pasos los hizo reaccionar. Era don Ramón, que venía del jardín principal. Elisa retrocedió rápidamente, nerviosa, mientras Alejandro disimulaba observando las flores. El jardinero los miró a ambos con el ceño fruncido. «¿Todo bien, señor?», preguntó con una voz cargada de sospecha. «Sí, Ramón, todo está bien. Solo hablábamos del jardín», respondió Alejandro, evitando su mirada. Elisa bajó la cabeza, temblando. El tío la observó con atención y luego volvió su vista hacia su patrón. «Mi sobrina no está acostumbrada a este tipo de confianza, señor». «Lo sé», contestó Alejandro con calma. «No hay nada de qué preocuparse». Pero Ramón no estaba convencido. Esa noche, después de cenar, llamó a Elisa a la cocina. Su voz era firme, pero su mirada estaba llena de preocupación. «Hija, quiero que me digas la verdad. El señor te ha faltado al respeto». «No, tío», respondió ella rápidamente. «Él nunca me ha hecho nada malo». «Entonces, ¿por qué lo defiendes con esa voz temblorosa?», insistió el hombre. «Hay algo que no me estás diciendo». Elisa guardó silencio. No podía explicar lo que sentía, no podía decirle a su tío que cada vez que lo veía, el corazón se le aceleraba, que su alma se confundía entre el miedo y el deseo. ¿Cómo explicarle eso sin que la juzgara? «No pasa nada, tío», murmuró. «De verdad». Ramón suspiró, pero no quedó tranquilo. Sabía que el silencio de su sobrina decía más que cualquier palabra. Mientras tanto, en su habitación, Alejandro caminaba de un lado a otro. No podía dejar de pensar en ella, ni en la forma en que la mirada del jardinero lo había enfrentado sin decirlo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Esa noche decidió salir a caminar por los jardines.
El aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. A lo lejos vio una pequeña luz junto al lago. Era Elisa. Estaba sentada sobre una roca mirando su reflejo en el agua. Alejandro se acercó despacio intentando no asustarla. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave. Ella giró la cabeza sorprendida, pero no se levantó. Solo necesitaba pensar, respondió. ¿En qué piensas tanto? En cosas que no debería pensar, dijo sin mirarlo. Él se sentó a su lado en silencio. El reflejo de la luna iluminaba su rostro, y por un momento Alejandro sintió que el mundo entero se resumía en ella. Elisa, dijo finalmente, si supieras cuánto intento alejarme y no puedo... Ella lo interrumpió con un tono dulce pero firme. No me diga más, por favor. Si sigo escuchándolo, ya no voy a poder olvidarlo. Alejandro la miró, y sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y deseo. Entonces escúchame solo una vez, susurró. Te amo. Elisa lo miró temblando. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera hablar, pero no salía ninguna palabra. El silencio fue total. Solo el sonido del agua y el corazón de ambos latiendo al mismo ritmo. Elisa se levantó despacio. Sus ojos brillaban por las lágrimas. No debía escucharlo, dijo, y comenzó a alejarse. Alejandro quiso detenerla, pero no lo hizo. Sabía que esa noche había cruzado el punto de no retorno, porque lo que sentía ya no era deseo, ni curiosidad, ni atracción. Era amor, un amor imposible, prohibido, que lo consumiría por dentro. Cuando ella desapareció entre los árboles, él se quedó mirando el lago, con el alma hecha pedazos y el corazón ardiendo. Sabía que esa confesión cambiaría todo. Y también sabía que tarde o temprano habría un precio que pagar por amar lo que nunca debió tocar. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. El canto de los pájaros parecía distante, como si la naturaleza también guardara un secreto. Alejandro despertó cansado, con los ojos rojos y el pecho oprimido. No había dormido en toda la noche. Sus palabras aún flotaban en el aire como una herida abierta. Te amo. Había dicho lo que llevaba meses guardando, sin medir las consecuencias. Bajó a la cocina con el rostro serio. Elisa no estaba allí. El jardinero, en cambio, lo esperaba de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Había algo en su mirada que Alejandro nunca había visto antes. Enojo. «Necesitamos hablar, señor Santoro», dijo don Ramón con voz firme. Alejandro lo observó en silencio. Sabía que esa conversación era inevitable. «Diga lo que tenga que decir». «Anoche vi a mi sobrina volver del lago. Estaba llorando. Y usted, señor, usted también estaba allí». Alejandro no respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Usted es un hombre poderoso», continuó el jardinero, «y yo lo respeto. Pero si se atreve a lastimar a esa muchacha, no me quedaré callado. Ella es inocente, señor. No merece sufrir». Alejandro apretó los puños, intentando contener la rabia y la culpa que lo consumían. «Jamás le haría daño, Ramón», respondió con voz tensa. «Lo que siento por ella no es algo que planeé, simplemente pasó». «Eso no lo hace correcto», replicó el hombre. «Tiene edad para ser su hija». «Lo sé», dijo Alejandro, bajando la cabeza. «Créame, he intentado alejarme, pero no puedo». El jardinero lo miró con una mezcla de compasión y enojo. «Entonces haga lo correcto», dijo finalmente. «Aléjese de ella antes de que sea demasiado tarde». Alejandro no respondió. El hombre se marchó, dejándolo solo en medio de la cocina vacía. Por primera vez en muchos años Alejandro se sintió débil. No frente a un enemigo, no frente a un negocio, sino frente a sus propios sentimientos. Mientras tanto, Elisa se había encerrado en su habitación. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y sus manos temblaban. La confesión de Alejandro la había dejado sin aliento. «Te amo». Esas dos palabras retumbaban en su mente una y otra vez. No sabía qué hacer. Una parte de ella quería huir, alejarse de esa mansión, de esa mirada que la hacía perder el control. Pero otra parte, más fuerte, más profunda, no quería hacerlo. Porque aunque no lo admitía, también lo amaba. Su tío llamó a la puerta. «Elisa, hija, debemos irnos. He decidido que volveremos al pueblo». Ella se quedó en silencio. «Empaca tus cosas», dijo él. «Hoy mismo nos vamos». Cuando escuchó esas palabras, algo dentro de ella se rompió.
Quiso obedecer, pero su corazón gritaba lo contrario. Miró por la ventana y vio a Alejandro en el jardín, de pie bajo el sol, con la mirada perdida. En ese momento supo que no podía irse sin despedirse. Esa tarde, cuando el jardinero salió al pueblo a comprar provisiones, Elisa bajó al jardín. Alejandro la vio venir y sintió un nudo en la garganta. Ella caminaba despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando estuvieron frente a frente, no dijeron nada por unos segundos. El silencio lo decía todo. «Mi tío quiere que nos vayamos», dijo finalmente Elisa con voz temblorosa. «Lo imaginé», respondió Alejandro. «Dice que esto no está bien, que debo alejarme». «Él tiene razón», dijo mirando al suelo. «Esto no está bien». Elisa lo miró con tristeza. «Entonces, ¿se arrepiente de lo que me dijo anoche?» Alejandro levantó la vista y la miró fijamente. Sus ojos brillaban con dolor. «No, jamás me arrepentiría de amarte, pero hay cosas en la vida que el amor no puede cambiar». Elisa comenzó a llorar. «Yo no sé qué me pasa, Alejandro, pero tampoco quiero irme». «No digas eso», pidió él acercándose. «No quiero que sufras por mí». Ella dio un paso más y, sin pensarlo, tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron como si el universo los hubiera esperado toda la vida para ese instante. El tiempo se detuvo. El sonido del viento, el canto de los pájaros, todo desapareció. «Si me voy», susurró Elisa, «¿me recordará?» «No hay día que pueda olvidarte», respondió él con voz quebrada. La abrazó con fuerza, cerrando los ojos, respirando el perfume de su cabello. Era un abrazo que no prometía futuro, solo verdad. Elisa apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, y deseó que ese momento durara para siempre. Pero la voz del jardinero rompió el hechizo. «Elisa, ven ahora mismo», gritó desde la distancia. Ambos se separaron de golpe, con el alma enredada en lo imposible. Ella corrió hacia la casa, y Alejandro se quedó solo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Sabía que el amor, cuando es verdadero, nunca se apaga, pero también sabía que el destino no siempre perdona a los que desafían sus reglas. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, comprendió que esa despedida no sería el final, sino el comienzo de una tormenta mucho más grande. El amanecer siguiente llegó con un aire triste diferente. Elisa había pasado la noche empacando sus pocas cosas. Cada prenda, cada pequeño objeto guardado en la maleta llevaba una historia, un recuerdo y un pedazo de su corazón. Sabía que se iría, pero no sabía cómo hacerlo, sin sentir que dejaba una parte de sí en aquella casa, en aquel jardín, en los ojos de Alejandro. Cuando bajó las escaleras, el olor a café llenaba la cocina, pero el ambiente estaba cargado de un silencio que dolía. Su tío la esperaba junto a la puerta, con la mirada firme y la voz seria. «Elisa, el coche llegará en 1 hora. Quiero que estés lista». Ella asintió sin responder. Alejandro aún no había bajado. No había tenido el valor de enfrentarla al amanecer. Había pasado la noche sentado en su escritorio, con una copa de vino intacta y la mirada perdida en el fuego. Sabía que ella se iría, y aunque su orgullo intentaba convencerlo de dejarla marchar, su corazón gritaba lo contrario. Cuando finalmente escuchó el sonido de sus pasos en el pasillo, el tiempo pareció detenerse. La vio aparecer con su maleta pequeña, vestida con un sencillo vestido blanco, el cabello suelto y los ojos llenos de lágrimas que intentaba esconder. Era como ver a la vida misma alejarse de él. «¿Te vas sin despedirte?», preguntó con voz baja, casi rota. Elisa se detuvo. No se atrevía a mirarlo. «No quiero que sea más difícil», dijo con un hilo de voz. «Ya lo es», respondió Alejandro acercándose despacio. «Desde el momento en que llegaste, todo se volvió difícil y hermoso». Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Por unos segundos, ninguno habló. No había palabras que pudieran expresar lo que ambos sentían. «Mi tío dice que debo irme, que esto no está bien», susurró Elisa. «Y sé que tiene razón». «Tal vez la tenga», dijo él, con los ojos brillando. «Pero el corazón no entiende de razones». El silencio los envolvió, como si el mundo entero contuviera el aliento para no interrumpir ese instante.
Alejandro extendió la mano y tomó la suya. Sus dedos se entrelazaron con desesperación como si quisieran detener el tiempo. «No te olvidaré», prometió él, «aunque pase una vida entera». «Y yo no dejaré de esperarlo», respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El sonido del motor del coche rompió el momento. Don Ramón apareció en la puerta sin querer mirar la escena. «Es hora, Elisa», dijo con voz firme. Ella asintió, soltó lentamente la mano de Alejandro y se giró. Dio unos pasos hacia la puerta, pero se detuvo. Volvió la cabeza por última vez. Lo miró y con la voz quebrada pronunció las palabras que él jamás olvidaría. «Gracias por enseñarme lo que es amar». Luego salió y la puerta se cerró detrás de ella. Alejandro se quedó inmóvil, escuchando el sonido del coche alejándose por el camino de piedra. Su pecho dolía. Cada segundo que pasaba sin verla era como si le arrancaran el aire. Subió al balcón, con la esperanza de verla una última vez, y alcanzó a distinguir el vehículo desapareciendo entre la neblina. Su corazón se rompió en silencio. Durante días, la mansión se volvió un lugar vacío. Los pasillos parecían más largos, el jardín más triste, las noches más frías. Ya nada tenía el mismo color, el mismo olor, la misma vida. Todo lo que quedaba era el recuerdo de ella. A veces, mientras caminaba por el jardín, creía escuchar su voz entre las flores o verla cruzar el patio con su vestido azul. Y cada vez que el viento soplaba, el perfume de los jazmines lo envolvía, recordándole el aroma de su piel. Semanas después llegó una carta. Era de don Ramón. Alejandro la abrió con manos temblorosas. En el papel, escrito con letra temblada, se leía: «Señor Santoro, Elisa está bien. Volvimos al pueblo. No pregunte por ella, por favor. Está tratando de olvidar lo ocurrido. Dice que reza todas las noches por usted». Alejandro cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el papel. No podía culparla. No podía reclamar nada. Solo podía amar en silencio. El tiempo comenzó a pasar lentamente. Los días se volvieron iguales, las noches eternas. Pero el recuerdo de Elisa seguía vivo, como una herida que no cicatrizaba. Y en el fondo él lo sabía. El destino no había terminado con ellos. Porque cuando un amor nace de lo más profundo del alma, ni la distancia, ni el tiempo, ni el miedo pueden apagarlo. Y aunque Alejandro intentara engañarse, su corazón ya lo sabía. Ella volvería. De una forma u otra, el destino los haría encontrarse de nuevo. Habían pasado 3 años desde aquella despedida. 3 años de silencios, de recuerdos y de noches largas en una mansión que se había vuelto un sepulcro de emociones. Nada era igual. Las flores del jardín ya no florecían con la misma fuerza. El aire se sentía más pesado y hasta el viento parecía arrastrar un eco del pasado. Alejandro seguía viviendo en el mismo lugar, rodeado de lujos y soledad. Pero el dinero ya no le importaba. Nada llenaba el vacío que ella había dejado. Cada mañana, cuando abría las cortinas de su habitación, su mirada buscaba instintivamente el jardín, como si todavía esperara verla ahí, entre las flores, con su vestido azul y su sonrisa tímida. Pero el jardín seguía vacío y el silencio seguía siendo su única compañía. A veces, en las noches más frías, Alejandro bajaba al lago. Se sentaba en la misma roca donde una vez la había visto reflejada bajo la luna. Cerraba los ojos y podía sentirla tan cerca que su corazón temblaba. Era como si el alma de Elisa siguiera ahí, esperándolo, hablándole en el lenguaje que solo los que aman de verdad entienden: el silencio. Una mañana de otoño, el cielo amaneció gris y un viento suave movía las hojas secas por el camino principal. Alejandro estaba en el despacho, revisando viejos papeles, cuando escuchó el sonido de un coche acercándose. Pensó que sería un proveedor o algún empleado nuevo, pero cuando la puerta se abrió y escuchó una voz que no oía desde hacía años, el tiempo se detuvo. «Buenos días, señor Santoro», dijo una voz suave, temblorosa. Él levantó la vista lentamente y el corazón le dio un vuelco. Ahí estaba ella, de pie frente a la puerta, con la misma mirada limpia, pero más madura, más serena. Elisa. Por un momento no pudo moverse. Pensó que era un sueño,
que el destino lo estaba jugando con su mente cansada. Pero no, era real. Elisa estaba ahí, más hermosa que nunca. ¿Eres tú?, preguntó con un hilo de voz. Ella asintió sonriendo débilmente. He vuelto, Alejandro. El silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea y el latido acelerado de dos corazones que nunca se olvidaron. Él se levantó despacio, temiendo que si daba un paso más, ella desapareciera. Pensé que nunca volvería a verte, murmuró. Yo también lo pensé, respondió ella. Pero el destino no deja escapar lo que es verdadero. Se miraron por unos segundos eternos, y entonces Alejandro cruzó el espacio que los separaba. La tomó de las manos y la emoción los desbordó. No hicieron falta palabras. Bastó una mirada, una lágrima, un suspiro. Te busqué en mis sueños todos estos años, dijo él con la voz quebrada. En cada rincón de esta casa, en cada sombra, en cada amanecer. Y yo recé por ti cada noche, susurró ella. Le pedí a Dios que si nuestro amor era pecado, al menos me dejara soñarte en paz. Alejandro sonrió con tristeza y ternura. Yo no sé si fue pecado o destino, pero te juro que cada día sin ti fue un castigo. Elisa respiró hondo. Volví porque no podía seguir huyendo. Mi tío murió hace unos meses. Antes de irse me tomó de la mano y me dijo que el amor no se esconde, que cuando es real, se enfrenta. Una lágrima rodó por el rostro de Alejandro. El tiempo los había cambiado, pero no había borrado lo que sentían. Era como si los 3 años de distancia solo hubieran servido para hacer más fuerte aquello que un día los unió. Se abrazaron. Fue un abrazo largo, profundo, lleno de historia. No era un abrazo de deseo, sino de alma. Un abrazo que cerraba heridas y abría caminos. Un abrazo de reencuentro. «No me dejes otra vez», dijo él con voz baja, acariciando su cabello. «Nunca más», respondió ella, apoyando su rostro en su pecho. El resto del día pasó como un sueño. Caminaron por el jardín, recordaron el pasado, hablaron del presente y rieron por primera vez en mucho tiempo. Elisa le contó cómo había vivido en el pueblo, cómo había enseñado a leer a los niños, cómo en cada gesto cotidiano lo sentía cerca. Alejandro la escuchaba fascinado, como si cada palabra suya lo devolviera a la vida. Cuando cayó la noche, el cielo se llenó de estrellas. Ambos caminaron hasta el lago, el mismo lugar donde se habían dicho adiós. El agua reflejaba la luna y el aire tenía el aroma del jazmín. Elisa lo miró y dijo: «El destino nos separó para que entendiéramos lo que realmente somos». Alejandro tomó su rostro entre las manos. «¿Y qué somos, Elisa?». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Somos amor, del tipo que no necesita permiso, ni tiempo, ni palabras, solo alma». Él la besó con ternura, no con la pasión impaciente del pasado, sino con el amor maduro de quien ha aprendido a esperar. Fue un beso largo, tranquilo, lleno de vida. El tipo de beso que marca el fin de una historia y el comienzo de otra. Desde entonces, la mansión volvió a tener vida. Las flores volvieron a florecer, las risas volvieron a llenar los pasillos y el aire se llenó de esperanza. Alejandro y Elisa vivieron su amor sin miedo, sin esconderse, como si el tiempo ya no existiera. Y aunque el mundo no los entendía, ellos sabían que su historia no necesitaba comprensión, solo verdad. Dicen que años después, cuando el sol se oculta detrás del lago, todavía se puede ver a una pareja caminando entre los árboles, tomada de la mano, sonriendo en silencio. Dicen que es su amor, un amor que ni el tiempo, ni el miedo, ni la culpa pudieron destruir. Un amor eterno. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si sentiste cada palabra, suscríbete, deja tu like y comparte esta historia con alguien que creas que aún cree en el amor. Y por favor, dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te tocó el alma?